Buenas tardes y bienvenidos al Museo Carmentis en Málaga. Es un placer verles de nuevo, hacía ya un poco de tiempo. Nos hemos visto en otros formatos, en otros proyectos. Y hoy tenemos con nosotros, y con motivo de la exposición temporal que tenemos en nuestra sala de exposiciones temporales, Telúricos y primitivos, de la Escuela de Vallecas, a Miquel Barceló, a Chus Tudelilla. Ella viene desde Zaragoza, especialista, como veremos, en uno de los autores de este periodo y en parte del periodo que abarca la exposición. Ella es gestora cultural, comprometida, apasionada, especialmente activa, y considera que debe tratar de reflexionar sobre el mundo del arte a través de dos herramientas especiales, como son las obras de arte y los ensayos, puesto que ella además es escritora y lo ha hecho sobre Matías Geritz, que es un autor creador de la Escuela de Vallecas, de la Escuela de Altamira, y alguna de sus obras está integrando la exposición temporal que tenemos ahora en curso. Ha comisariado para el Centro Cultural del Carmen en Valencia, en 2020, Terrenos baldíos, comunicado urgente contra el despilfarro, dentro de un programa sobre emergencia climática. Y sin más, pues les dejo con el conocimiento y la sabiduría de Chus Tudelilla. Ya saben que al final de la conferencia podemos establecer un periodo también de diálogo y de reflexión, y espero que sea lo más participativo posible. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Lourdes. Gracias, Bárbara, por vuestra invitación y por tratarme tan bien. Me siento muy, muy, muy querida. Y gracias a todas y a todos por estar aquí conmigo. Yo espero que os guste lo que os voy a contar, o que al menos os interese. He titulado la conferencia La ilusión del comienzo. Y por supuesto, como no, citar a María Zambrano. Me parece un referente, para mí es un referente en el pensamiento, y también en esta exposición magnífica que explora algunos de los componentes de nuestra historia, y además desde el paisaje y desde el paisaje español, ¿no? Cómo a lo largo del tiempo se va a reflexionar. María Zambrano, cuando escribe Más la pintura, no lo olvidemos, nació en la noche de las cavernas. Este es el comienzo. Y ahora os cuento que no está claro cuándo empezó la pulsión por lo primitivo. Aquí ya os estoy dejando una pista. Suele situarse en los albores del siglo XIX, quizás antes, pero desde luego ocupó todo el protagonismo a partir de la mitad del siglo XIX, motivado por la política imperialista de algunos países europeos que, tras repartirse el continente africano, toman posesión de importantes parcelas de Oceanía, de Asia y de América. Instrumentos fundamentales para dar a conocer la maquinaria colonial fueron las exposiciones universales. Por ejemplo, las exposiciones universales que se celebraron en París en 1878 y en 1889. Dos fechas que van a ser importantes porque entre esas dos fechas, la antropología va a convertirse en una ciencia fundamental. En la visita
del erudito Marcelino Sanz de Sautuola a la exposición de 1878, que aquí tenéis una imagen, en el Trocadero, en el Palacio del Trocadero de París, se sitúa su fascinación por los objetos prehistóricos que allí pudo contemplar y que fue el inicio de las excavaciones en el suelo de Altamira, durante las cuales, como sabéis, descubrió el techo pintado de las cuevas, que él dató en la Edad de Piedra. En 1880 publica un tratado, breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander, que incluía el análisis de los objetos encontrados y a continuación el análisis de las pinturas. Murió en 1888 sin haber obtenido el reconocimiento a su trabajo, que llegó cuando el francés Émile Cartailhac se retractó de sus continuos y agresivos ataques, no os podéis ni imaginar, con el artículo La gruta de Altamira, mea culpa de un escéptico, publicado en la revista La Anthropologie en 1902. Aquel año, de 1902, visita por primera vez las cuevas de Altamira con Henri Breuil y ambos quedaron sobrecogidos por la más misteriosa y sorprendente de las cuevas pintadas. En 1906 publicaron un gran volumen dedicado a las cuevas de Altamira, punto de partida de todos los estudios posteriores. Merecen destacarse los capítulos en los que comparan el arte de los pueblos nativos de Norteamérica, de África y de Australia con las pinturas prehistóricas de Europa. Y esto de algún modo anticipa el interés que desde la sensibilidad contemporánea se va a tener por las creaciones ancestrales. Entre los 32 millones de personas que acudieron a la Exposición Universal de 1889 no faltó Gauguin, considerado el padre del primitivismo, que con 35 años decide viajar a Tahití tras quedar fascinado por las exhibiciones de los pueblos indígenas. Aquí estáis viendo la vivienda del hombre, la casa prehistórica. Al fondo veis la Torre Eiffel. Esto era Charles Garnier, un gran proyecto que realizó de la historia de la vivienda hasta determinada época. Y esto es como tal, ¿no?, como consideraba. Gauguin, como tantos otros, como esos 32 millones de personas que van a ver en la exposición, cuando descubren todo lo primitivo, todo lo indígena, todo lo de los orígenes, quedan fascinados, aunque no terminan de comprenderlo porque hay una mezcolanza tremenda. En su ida hacia lo desconocido, hacia los orígenes, en este caso hacia Tahití, Gauguin buscó las fantasías primordiales después de ver estas imágenes. Y para él evocaban la fantasía primordial en la cultura y el arte tribales que le iban a permitir liberar los instintos y, por supuesto, dejar de lado todas las convenciones del arte europeo. Finalmente, escribió a su esposa: yo considero que el arte ha de ser simple, como un arte sencillo, como si fuera ejecutado por los niños. Fijaos que además hay una composición bastante compleja, pero que fue fundamental y que tuvo una enorme repercusión en numerosísimos artistas. Entre otros, vamos a señalar a Matisse con esta pastoral, que está alejada también un poco, ¿no?, de todo aquello de lo exótico, de lo primitivo, porque estaba junto con Picasso más preocupado en fortalecer la base estructural que en estas vivencias exóticas. Yo no sé si visteis la exposición de Picasso Ibero. En este caso esta es una imagen para las señoritas de Aviñón. Es un estudio basado en este caso no en las máscaras, sino africanas, quiero decir, sino en las máscaras iberas. O sea que todo estaba relacionado. La búsqueda de tierras lejanas y desconocidas que alentó el encuentro con el origen, la argumentó Derain,
en un breve ensayo que tituló El pensamiento moderno y la pintura, cuando escribió que para definir las formas de pensamiento moderno era necesario evocar las formas de pensamiento de otro tiempo, o más sencillamente, de los orígenes. La búsqueda de tierras lejanas no era una tarea fácil. Un ejemplo que nos permite comprender la complejidad de la situación y los errores que se cometieron en la búsqueda de esos referentes, lo vamos a encontrar en las máscaras primitivas, cuyo sentido y función originales eran encarnar espíritus o difuntos y, sin embargo, quedaron convertidas en fetiches, en objetos exóticos de estudio y exposición en colecciones y museos, cuya influencia iba a ser decisiva, eso sí, en los diferentes lenguajes artísticos del arte, ¿no?, en los inicios del siglo XX. Hay un libro muy interesante de Belting, Face, una historia del rostro, en el que cuenta una historia, un relato muy elocuente que nos permite comprender esta dificultad a la que me refiero, ¿no? A su regreso de una expedición en África, en la que Marcel Griol condujo a un grupo de surrealistas y de etnólogos, Michel Leiris escribió un artículo, Más que Dogon, para un número extraordinario de la revista Minotaur en 1933. Y describió los usos de las máscaras en la meseta de los Dogon, actual Mali. Contó lo sucedido durante una sortie de masques a la que asistieron. Las máscaras se guardaban en cuevas, donde los ancianos renovaban sus símbolos para preservar su forma y hacer nuevas copias. Toda la ceremonia estaba envuelta en tabúes, no se podía manipular las máscaras fuera de lo establecido en ese rito ancestral y tampoco pronunciar los nombres de quienes la portaban. Por eso, cuando descubrieron a Leiris cogiendo una de las máscaras, la destruyeron de inmediato. La apropiación colonial de las máscaras las enmudeció. Es evidente que el principal interés de los artistas, que desde fines del siglo XIX sintieron fascinación por las manifestaciones de la prehistoria, no era desentrañar científicamente los secretos del Tratado de la Naturaleza. Podemos considerar que su atracción habría que buscarla y está motivada por la extraordinaria plasticidad de esas obras, envueltas siempre en la ficción del abate Breuil, ¿no?, cuya teoría del totemismo dominó toda la primera mitad del siglo XX, sin obviar que fueron muy pocos los artistas que visitaron las cuevas, que conocían a través de repertorios iconográficos y también a través de las revistas tan importantes y que eran de consulta obligada como Cahiers d'Art. A lo largo de los años varió el enfoque. Si el interés de los cubistas era fundamentalmente de carácter formal, el de los surrealistas se centró en penetrar en el pensamiento mítico y en el de los expresionistas alemanes tuvo un marcado componente espiritual. Diferentes enfoques, pero con un planteamiento común. Los artistas hallaron en la energía espiritual y mágica de las expresiones primigenias la emancipación de la tradición académica y la continua renovación de los lenguajes artísticos, que desde París impulsaron también el arte nuevo en España durante las décadas 20 y 30 y que también activaron la normalización del arte de posguerra en nuestro país, que de ese modo mostraría la capacidad para romper con el aislamiento ejercido por la dictadura franquista. No obstante, yo sigo preguntándome, ¿cómo entender la pulsión de tantos artistas que a lo largo del tiempo y hasta la actualidad sienten hacia los orígenes? Quizás sea posible encontrar la respuesta en las reflexiones sobre la pintura de María Zambrano. La aurora misma es una herida. Lo más humano del hombre es ese abrir el futuro, ensanchar la herida por donde la luz irrumpe, la luz que revela y que conforma lo que aún no dio la cara, el misterio de las cosas. Es fascinante, Zambrano.
La leyenda envuelve el relato de la escuela de Altamira. Como tal escuela, podríamos incluso decir que no existió. Sí existió en el deseo de Benjamín Palencia y de Alberto Sánchez, que dispuestos a continuar el quehacer surgido en el alborear de la historia, emprendieron la tarea de poner en pie un nuevo arte nacional vinculado con la vanguardia europea mediante el reconocimiento estético de la naturaleza agraria. Y para ello idearon el plan que mejor convenía a su declarada identidad de hombres apegados a la tierra, que, como diría Palencia, comprendían la naturaleza con sentido teológico, ligado al surrealismo telúrico. Y ese plan se iba a concretar en los paseos diarios que desde el Gran Café Oriente de la Puerta de Atocha, lugar de encuentro hacia diferentes lugares, se dirigían a los campos de Vallecas, donde terminaban en el Cerro de Almodóvar, que ellos bautizaron el Cerro Testigo, otras a Valdemoro o Guadalajara o parajes de Toledo. Los recuerdos tardíos de Alberto Sánchez situaron la experiencia en 1927, pero es preciso fijarla desde fines de 1930 hasta 1932, fechas a las que corresponden el conjunto de obras que ambos realizaron dentro de la poética vallecana. Una selección de las cuales ambos artistas presentaron en una exposición celebrada en el Ateneo de Madrid en junio de 1931 y en textos en los que se refieren a esa experiencia, pero sin nombrar nunca Escuela de Vallecas, como más tarde se iba a reconocer. Palencia recordó aquellos paseos con Alberto en la entrevista que le hizo Francisco Rivas para el diario El País el 17 de enero de 1980. Fuimos inseparables. La observación de la naturaleza la hemos hecho juntos. Sobre todo Toledo. El panorama toledano era un punto de atracción para nosotros porque él, Alberto, era de allí. Allí pasábamos temporadas y los paseos hasta Vallecas buscando ese paisaje que parecía haberse quitado el aderezo de los árboles, sin ornamento, los montes pelados, los grandes volúmenes, las grandes distancias, las grandes llanuras, porque el arte tiene que venir de ahí, de los cuerpos, de los volúmenes, no de la hojarasca. Eso lo quitamos. En 1932, la editorial Plutarco publica un libro, Los nuevos artistas españoles, de Benjamín Palencia, que incluye 20 reproducciones de obras de Palencia, fechadas entre el 30 y el 32. Y un texto del artista, que es su teoría de la pintura, en realidad. Inicia con esta reflexión. Todo gran arte refleja el espíritu de su época y crea las imágenes nuevas del pensamiento. Y continúa con esta declaración de intenciones. Nadie mejor que el autor puede saber el verdadero secreto de lo que ejecuta. Lo que me propongo en estas pinturas de ritmo misterioso es recoger algo esencial del espíritu español en formas sencillas, llenas de sensibilidad e invención. El procedimiento para dar vida a mis pinturas o dibujos es creado al mismo tiempo que las concepciones poéticas del pensamiento. Para captar, y abro comillas, sombras en vibraciones del aire, que me parece fantástico, y las luces, y vuelvo a abrir comillas, que andan por los caminos, por los barbechos, incendiando las calidades geológicas, es preciso tener conciencia poética. Así lo afirma. La pintura es encarnación plástico-poética de sí misma, por el pensamiento sugeridor de la forma. La lectura del texto es especialmente reveladora de la enorme capacidad de Benjamín Palencia para expresar la esencialidad plástica del paisaje agrario. Yo interpreto poéticamente, rayando en el papel mis sueños, mis sensaciones, como un niño que no sabe dibujar, pero que con sus imágenes rayadas están cargadas de sensibilidad y poesía, teniendo sensibilidad y manos que sepan dar forma a la íntima visión del pensamiento. El saber o no saber dibujar no tiene sentido. Por ejemplo, Picasso, Braque o Klee. A fines
de 1932, Alberto Sánchez imparte una conferencia en el Ateneo de Madrid. El 7 de febrero de 1933, el diario CNT publica un extracto con el título El arte como superación, que concluye: una piedra puede abstraer al hombre, ya por su forma, por su peso, por el color y también por el sabor. Al ocurrir el hecho surge el llamado principio de plasticidad, en su forma abstracta, plasticidad sin espectáculo, sin deducción filosófica contemplativa, sino realidad en hecho, observación directa del objeto. Esto conduce al cultivo personal en sentido plástico. Arte es plasticidad viviente, vida interior y exterior del que forma y del que observa en la naturaleza, y por lo tanto, caer de lleno en el arte es superación personal. Superación personal o esfuerzo de cultura el realizado por ambos artistas, por Palencia y por Ferran, que hemos de tener en cuenta eran ajenos a la élite intelectual española. A los paseos de Palencia y de Alberto se unieron otros artistas y escritores como Pancho Lasso, Díaz Caneja, Maruja Mayo, Gil Bel, Miguel Hernández. Me quedo con Maruja Mayo. Tras su regreso de París en 1933, la artista se une al grupo de Palencia de Alberto y Miguel Hernández en sus paseos a Vallecas. Con Miguel Hernández, Maruja Mayo va a recorrer los campos de Castilla, a los que el poeta va a dedicar sus versos. De 1933 son sus arquitecturas minerales y también las arquitecturas vegetales y otras series en las que se observa, y no pasa inadvertida, la enorme influencia de las últimas obras de Palencia, que titula Fósiles, Tauromaquia o Formas prehistóricas. Son obras estas de Palencia que son diferentes a las anteriores que hemos visto, ¿no? Aun cuando sean su continuidad natural. En ellas impera el giro antropológico que señala el origen hacia la civilización. En concreto remite al arte parietal prehistórico, interés común a otros muchos artistas, ¿no? Las fuentes principales para Palencia, las revistas que coleccionaba, Cahiers d'Arts y Minotaur, y las fuentes iconográficas de repertorios de pinturas prehistóricas, que también tenía en su biblioteca. Y todos estos repertorios y todas estas revistas le sirvieron en su propósito de profundizar en la esencia del paisaje y en su estrecha relación con la identidad de quienes forman parte de él. Cada paisaje, dijo, es la fisonomía del hombre que nace en él. El paisaje, en esta serie de obras, acoge figuras de naturaleza escultórica, configuradas mediante formas que remiten a huesos y piedras en una suerte de distorsiones corporales y extrañas maquinarias surreales. Maruja Mayo compartió amistad con María Zambrano. A mí no me consta, no sé, me diréis si estoy equivocada, que María Zambrano tuviera relación con Benjamín Palencia o escribiera sobre su obra. Y sin embargo, yo creo que tienen tanto en común. Por ejemplo, yo los imagino a Palencia y a Zambrano hablando de Zurbarán, el obrero campesino, que a ambos fascinó. Para quien el arte, escribió María Zambrano, es un medio de conocimiento y de revelación. Zurbarán estaba convencido, Palencia conocía el secreto de la creación porque trabajaba con sus manos. Maruja Mayo se despidió de la poética vallecana con imágenes afines a los versos del poeta Miguel Hernández, en concreto, las manos. La mano es la herramienta del alma, su mensaje. Ante la aurora, esa aurora de la que también habla María Zambrano, veo surgir las manos puras de los trabajadores terrestres y marinos. Sorpresa del trigo, que vemos en esta imagen, fue el último cuadro realizado en 1936 antes de que Maruja Mayo saliera al exilio. Fue el último cuadro que pintó en España. Pasados unos años escribió: las espigas brotan
palpitantes de la mano del hombre. Los viñedos estallan por todas partes por la mano del hombre. Los olivos invaden los espacios por la mano del hombre. Manos que tejen, modelan, construyen, heroicas en la naturaleza. En 1975, Alberto Schomer retrató las manos de Palencia. Con vuestro permiso me voy a poner un poquito de agua porque queda un ratín. Os voy a poner una imagen que es muy interesante. Y os cuento además toda la historia en un documento que encontré tiempo después de leer la tesis que dediqué a Matías Gerrit, ¿no? Consulté el archivo de Pablo Beltrán de Heredia en la Universidad de Navarra y en ese archivo guarda un documento que no tenía fecha, pero que podemos datar en diciembre de 1948, en el que recuerda un día de hacía 4 meses, o sea, agosto, cuando acudió a Altamira con la historiadora mexicana Ida Rodríguez en compañía de Eugenio Dors y de Aranguren. Tras una breve escala en las cuevas de Altamira, en cuya aventura prehistórica no participó Dors, aunque cumplió escrupulosamente con el rito de comprar y escribir postales de bisontes y jabalíes, se dirigieron a Santillana, donde les esperaban Matías Gerrit y su esposa Marian Gas y el pintor mexicano Alejandro Rangel en el palacio del Marqués de Santillana. A la mañana siguiente, Beltrán de Heredia regresa con Rangel a la solana del palacio del Marqués de Santillana, donde Marian Gas, sentada en un pequeño taburete, bordaba con hilo de oro un terciopelo rojo. Matías preparaba materiales para realizar una escultura e Ida modelaba una pella de barro de las cuevas en una gran palangana. Apenas llegados, Rangel se sentó ante un montón de botellines de colores en la estancia inmediata a la solana y se dispuso a trabajar. Y a Beltrán de Heredia le animaron a quitarse la chaqueta y ayudar en la preparación del barro con la que realizarían la escultura. Ida y Matías modelaban la figurilla de un hombre que avanzaba decidido con los pies firmemente asentados y los brazos en forma de alas. Mientras trabajaban, Matías les contó un ambicioso proyecto, la creación de una nueva escuela de Altamira, que prácticamente quedó fundada aquella tarde en la solana del Palacio del Marqués de Santillana. Se trataba de una escuela pictórica de Altamira con un fundamental criterio estético renovador. Aparte de congregar a cuantos pintores respondieran al llamamiento, la nueva escuela tendría como fines principales hacer exposiciones, publicaciones y una convocatoria de cursos de verano en Santillana. El primer fruto de esa escuela fue la escultura que se bautizó como El hombre de Altamira, cuyo dibujo Rangel realizó a pluma. El hombre de Altamira, modelado en barro, terminó deshaciéndose en polvo. Prendido en lo alto de la chimenea, quedó el dibujo que de la figura totémica hiciera Rangel y que, si no me equivoco, adquirió el coleccionista José María Lafuente junto a un legado de obras de Matías Gerrit y Marian Gas, que tengo yo muchas ganas de que esa colección se abra al público, porque ahora ya no es del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y podamos consultarla. Pero yo ese dibujo es nada, o sea, viendo fotografías y viendo imágenes y bordados de Marian, de repente me encuentro con ese dibujo que no estaba firmado, pero que tiene todo el aspecto. Aquí estáis viendo, ¿no?, en esa solana del Palacio de Santillana a Matías Gerrit modelando la figura del hombre de Altamira junto con Ida Rodríguez Prampolini.
A Santillana del Mar llegó el matrimonio Guerit a comienzos de julio de 1948. El día 11 de ese mes, Matías Guerit escribe una tarjeta postal de las cuevas de Altamira a Benjamín Palencia, conminándole a venir cuanto antes. Coincidió la llegada de los Guerit poco antes de la huida de Reinhard Spitzi, ayudante del ministro de Relaciones Exteriores del Reich, von Ribbentrop, que había vivido con identidad falsa en Santillana desde junio de 1944. En los primeros meses de 1946, la tranquilidad palaciega se interrumpió cuando su nombre aparece en la lista de los nazis más buscados. De colegiata en colegiata, con la inestimable ayuda del párroco de Santillana del Mar, Eduardo Rodríguez, Spitzi logró partir del puerto de Bilbao el 11 de julio, el día en que Guerit escribe a Palencia, que ya llevaba un tiempo allí, ¿no? Consigue escapar, como os decía, hacia Buenos Aires. El párroco se ocuparía de atender al matrimonio Guerit, alojados en el Palacio del Marqués, propiedad de Spitz, y del que iban a hacerse cargo, y les presentó al pintor Alejandro Rangel, centrado aquellos días en la realización de cuadros de tema religioso para la exposición cartográfica sobre América organizada por el Instituto de Cultura Hispánica, que iba a presentarse en Madrid. A pesar de que Rangel pensó que con la salida de sus amigos se había quedado solo Matías Guerit, nunca fue así, porque tuvo la ayuda y la compañía del párroco, y además fue quien firmó la certificación, porque era momento de certificados constantes, ¿no? El 15 de julio le firmó a Matías Guerit un certificado para avalar la declaración de Guerit a favor de la esposa del vicecónsul alemán de Tánger. Por tanto, nada tuvo que ver el viaje a Santillana del Mar con la excusa que Guerit había preparado de que su esposa no soportaba el calor de Madrid en verano. Para ocultar los verdaderos motivos, Guerit consiguió que el gobernador civil de Santander, Joaquín Reguera Sevilla, a iniciativa de Pablo Beltrán de Heredia, encargara a Marianne Gas, fotógrafa, las fotografías para un futuro libro de Santillana del Mar que iba a escribir La Fuente Ferrari, a quien se lo encargarían a finales de aquel año. Y en Santillana fue donde Matías Guerit ideó el plan de Altamira, a partir de todo lo que había aprendido en Madrid con Ferran, con Ángel Ferran y con Benjamín Palencia, sin que los maestros se dieran cuenta de todo lo que le habían enseñado, desde el momento en que se instaló Matías Guerit a vivir en Madrid a comienzos del 47. Ángel Ferran hasta le prestó su agenda particular, que Guerit supo utilizar extraordinariamente bien. Presentarse en nombre de Ferran era como llevar una varita mágica, que así se lo dijo Llorens Artigas. Y Guerit, muy consciente de ese poder, utilizó maravillosamente bien esa varita mágica. Y logró reunir a todas las personas escritores y artistas que habían quedado aislados al iniciarse la guerra civil. Y esa fue su más valiosa aportación, o una de sus más valiosas aportaciones al proceso de normalización de la cultura española durante la posguerra. Desde que en 1946 Matías Guerit descubriera Clan, la librería del aragonés, Tomás Heral y Casa, se convirtió en el lugar más adecuado para la realización de sus proyectos, que pasaban por exponer sus obras y por editar. Podía haber acudido a la galería y librería de Karl Buchholz, su compatriota alemán, pero convenía mantener distancias. Y además, con Buchholz, si algo compartió, fue el don de la simulación. Eran unos auténticos inventores de identidades. En Clan, Guerit tuvo acceso
al importante fondo de la galería y a las últimas novedades editoriales, literarias y artísticas. Presentó su primera exposición individual con el seudónimo de Magot en junio de 1946 y estrechó amistad con Palencia y con Ferran, con quienes compartió su primer proyecto editorial, la colección de artistas nuevos. Estos tres números se editaron en Clan y están dirigidos por los tres artistas. ¿De quién fue la idea? No lo sé, no importa. Matías Gerrit era una persona muy dinámica, ¿no? Pero desde luego lo que está claro es que esos tres facsímiles de los cuadernos fueron cruciales porque nos dan a ver qué es lo que estaban haciendo en ese momento Ferran, Palencia y Matías Gerrit, ¿no? Esos son los tres primeros números que se editan en Clan, porque en agosto de 1948 Tomás Heral y Casas está harto de lo mucho que le cuestan editar estos cuadernos y les pone una condición: dejadme al menos elegir, tener una palabra. Y ellos dicen, pues mira, no. ¿Y qué sucede? Que van a firmar un contrato con la Galería Palma, que es otra galería de Madrid, en la que están involucrados personas que están viniendo de la Francia ocupada después de la Segunda Guerra Mundial, que vienen a España de aquellas maneras y que son socios de la Galería Palma. Y Palma va a ser la que va a seguir con esa colección de cuadernos cuyos títulos luego os comentaré. Matías Gerrit había conocido a Pablo Beltrán de Heredia y a Ricardo Gullón en Madrid cuando estos fueron a visitar la exposición de Ferran en noviembre de 1947 en la Galería Clan. Y a partir de ahí él ideó todo el plan que iba a desarrollar en Santillana, porque intuyo, no tengo datos, pero intuyo que para entonces, para ese momento, Spitzi ya le estaba pidiendo ayuda: vente, porque yo me tengo que marchar, tengo que huir, mi mujer ya ha ido por Cádiz con mis hijos, pero yo tengo que salir rápidamente, porque estoy en esa lista y no puede ser que yo me permanezca aquí porque me pillan. Y entonces le pide ayuda a Matías Gerrit y tiene que subir para hacerse cargo de todos los negocios que tiene en Santillana y también del palacio que es de su propiedad, que ahora, yo no sé si habéis estado últimamente en Santillana, ahora es un hotel. Bueno, pues he conseguido hablar con la dueña del hotel y me dijo, claro, que quién se lo había vendido. Se lo había vendido un conocido editor catalán. Hablé con la familia del editor catalán y efectivamente se lo habían comprado a Spitzi. Con lo cual yo ya cerraba esa línea de investigación que sin documentos tampoco puedes, ¿no?, inventarte. Es imposible, pues son intuiciones, pero en este caso ya como quedaba completo. La amistad de Gerrit bueno, aquí os he puesto lo que ya tenéis, ¿no?, hasta que os vaya llegando, ¿no?, un poco cómo son los cuadernos. Matías Gerrit, Sueño del torero, con texto de Benjamín Palencia. Benjamín Palencia, Niños de mi molino, con texto de Ferran. Y Ángel Ferran, que ya veis, ¿no?, que es unas obras fundamentalmente que tienen relación con lo primitivo y que va a influir en lo que va a hacer directamente Matías. Esto es Figuras del mar, con texto de Matías Gerrit. La amistad de Matías Gerrit con los representantes del clero en Santillana y con todas las autoridades fue especialmente fructífera. También la que mantuvo con Rangel, porque Rangel le puso en contacto con el hispanista Pablo Antonio Cuadra, que ahí lo veis en la fotografía. También veis a Alfredo Sánchez Bella, que es del Instituto Cultural Hispánica, el jefe,
Y entonces, bueno, pues ahí estáis viendo, ¿no?, en la Colegiata de Santillana del Mar, el grupo a través del cual consiguió muchas de los proyectos que tenía en mente, ¿no? Bueno, Ida Rodríguez Prampolini y Josefina Muriel eran estudiantes de los cursos de verano en la UIN. Bueno, pues al igual que Beltrán de Heredia, director de 1947 de la residencia universitaria de Monte Corbán y también responsable de las actividades de los cursos que se impartían, Ida recordó aquel día en el que estaban modelando El hombre de Altamira, y dice: como Alejandro Rangel, Matías logró convencerme y me quedé en Santillana. Josefina volvió a Santander. Matías trabajaba incansablemente no solo en sus pinturas y esculturas, sino en infinitas cartas que enviaba a jóvenes artistas con inquietudes de búsqueda y cambio en la asfixiante atmósfera de la España franquista. Aquí no conocen ni a Picasso, comentaba. Solíamos traer barro de los alrededores de las cuevas y con él intenté hacer la única escultura que he hecho en mi vida. Solo salíamos por las tardes a visitar la Colegiata de Santillana con las espléndidas capiteles que Matías no se cansaba de alabar, y de regreso Alejandro y Matías volvían a pintar y Marián, su esposa, y yo nos entreteníamos conversando. Matías estaba casado con Marián, fotógrafa, que era la que sostenía la casa, porque Matías no vendía nada. En la cochera del palacio del Marqués de Santillana, Marián había abierto una tiendecita de antigüedades y baratijas, collares, peinetas, mantillas, conchas y una serie de objetos, siempre bellos, que compraban los pocos visitantes del lugar. Imaginaos, los pocos visitantes del lugar, que ahora es imposible. Alejandro y yo fuimos adoptados como hijos y mi estrecha relación con Marián duró hasta su muerte. Un mes después nos trasladamos los cuatro al departamento que habían rentado en la calle Serrano, número 43 de Madrid, y allí pasé con Alejandro otros 2 meses, donde aprendí de arte más que en todos mis años universitarios. Matías nunca hablaba de su pasado, solo del futuro, y siempre del futuro del arte. Fue por Marián que supe de la vida anterior de Matías. Yo no sé lo que Marián le pudo contar a Ida sobre Matías, con quien contrajo matrimonio en 1960. Tuvieron un hijo, Daniel, y en la exposición del Reina Sofía había una agenda en la que una agenda de Matías Gerrit, en la que había anotadas todo. Como buen alemán lo anotan todo, no tiran nada. O sea, los archivos son impresionantes porque lo guardaban todo, ¿no? Entonces, claro, está muy bien, pero dices, bueno, pues igual esto no sé. Y estaba expuesta la agenda. Y yo le comenté a Daniel, digo, Daniel, esta agenda es muy, muy privada y tendrías que tener, no sé, un poco de cuidado, sobre todo saber el contenido, ¿no? Yo soy la primera que me interesa saber el contenido, pero yo también te digo que hay que saber los contenidos antes de ponerla en una vitrina, ¿no? Pero bueno, tampoco yo creo que le importaba demasiado. La cosa, que después yo intenté, ¿no?, y estoy en ello, estudiarme la agenda, pero no sé, yo creo que está en alguna colección particular o en galeristas, y entonces tampoco quieren meterse en estos barros. De aquel verano de 1948 existen una serie de fotografías que son las que os estoy ahora mostrando, y estas que muestran a Marián y a Matías. Él está haciendo el guache de quimeras que pudo realizarlas George Winningen Hume, porque además tenía relación con los mexicanos, ¿no?, y quizás subió a Santillana. Yo encontré estas fotografías en el archivo de Nicolás Müller, en Madrid, que lo guardan, ¿no?, allí en Madrid, y son estupendas.
El resto las hizo la propia Marianne Gas, como os decía, ¿no? Como os he dicho que era fotógrafa, autora de muchas de las fotografías del libro de Santillana, no de todas, como estaba en un principio previsto, porque al final, bueno, pues no llegó a hacer todas las que debían hacerse, o las que hizo no tenían la calidad suficiente para que ella decidiera, ¿no? que se publicaran. Y enredando encontré este álbum de fotografías de Santillana, perteneciente a una colección particular de Santander, y que ahora, si no me equivoco, está en el archivo, en la biblioteca municipal. Las fotografías son las que salen, ¿no? En el libro de Santillana, y hay alguna de ellas en la que también aparece Matías Gerrit, ¿no? Para ayudarle cuando está fotografiando todos los capiteles. Esto es una maravilla, porque nadie hasta ese momento había hablado de Marianne Gas, y tampoco se sabía, vamos, es que el libro existe, se publicó en el 55 el libro de Santillana, pero bueno, Marianne Gas, ¿no? Pues ¿quién es esta Marianne Gas? Y al día de hoy se está realizando una exposición en México con una pequeña selección, la mayor parte son de fotografías del archivo que Matías vendió al CENIDIAP, la mayor parte son de fotografías tomadas en México y en la isla de Pascua, y de España nada, o sea, hay dos, en Granada y esta de Santillana, y por lo que yo vi en las imágenes. El 15 de agosto, volvemos, el 15 de agosto, en el diario Alerta de Santander, aparece la entrevista realizada a Matías Gerrit, en la que hizo pública su intención de crear la Escuela Pictórica de Altamira con la colaboración de Ferran y Palencia. Esto que ya habíamos visto, ¿no? Que días antes había ocurrido en aquella solana del Palacio de Santillana. En las pinturas del techo, dijo en la entrevista, del techo de la cueva, hay muchos puntos de contacto con mi manera de hacer. No hay nada que me haya impresionado tanto en España como esta pintura primitiva, cuya influencia percibo ya gozosamente. No quiso descuidar, no descuidaba nada, y por supuesto tampoco el título de la entrevista. Matías Gerrit, pintor abstracto, va a fundar la Escuela de Altamira de Pintura. Desde Danzig vino atraído por nuestros bisontes prehistóricos. Llegados a este punto, conviene precisar algunos datos relevantes de su biografía. En octubre de 1941 se instaló en Tetuán como delegado en el consulado alemán de esa ciudad del Instituto Alemán de Cultura, con sede en Madrid, contratado por la Embajada de Alemania en España, donde trabajaba Marianne Gas y donde contrajo matrimonio con Marianne en 1942. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, el matrimonio se instaló durante un tiempo en Granada, porque además en Granada estaba dando clases de alemán. Entonces yo no sé si es que les pilló el final de la guerra en Granada y ahí se quedaron, o que como ya tenían contactos, se quedaron en Granada y, bueno, establecieron ahí determinados, no sé si con la CIA o qué, porque los dejaron permanecer en España, ¿no? No he encontrado esos documentos, son intuiciones. En junio de 1946 realiza la exposición en Madrid y se traslada a comienzos del 47. Estamos viendo que coincide con Spitzy, que ya tiene que empezar a moverse para huir de aquello que le estaban, quiero decir, que estaba en una lista, ¿no?, de los más buscados. El 21 de agosto de 1947 escribe a Ferran pidiéndole consejo, y desde ese momento la amistad con Ferran no se rompe. Gerrit imaginó que Eugenio d'Ors iba a tener noticia de la entrevista y, por si acaso, lo que hizo fue enviársela, quitando importancia a lo que
se había publicado diciendo, bueno, esto que dice el periodista yo no lo he dicho, esto no es un ismo, pero sí que trabajo con una serie de jóvenes artistas con los que vamos a fundar una nueva escuela. ¿Qué artistas eran? Ida, que era historiadora y que no era escultora, Pablo Antonio Cuadra, que era poeta y que tampoco, y Rangel, que sí que era artista. Quiero decir que este es el inicio de lo que luego conocemos como Escuela de Altamira. Me parece importante también considerarlo. Y me parece importante también señalar lo que escribe a Eugenio d'Ors. Le dice, el paso primero, que esto era, la Escuela de Altamira, el paso primero hacia un arte nuevo y serio. Creemos que el camino de un Picasso, cuya importancia no negamos, que buscaba la renovación del arte en la cultura de los negros, o más tardíamente en formas abstractas, o luego finalmente en el desastre de la humanidad, es mucho más equivocado aún que el de Paul Klee, que ha encontrado su mundo en el arte de los niños. O sea, que no le convence. De los surrealistas, que tratan de ser subconscientes, no esperamos mucho. Para nosotros hay solamente un camino, empezar conscientemente de nuevo, reconociendo que no hemos progresado demasiado durante los últimos 20.000 años. Saliendo de Altamira tenemos la posibilidad de descubrir los valores artísticos nuevos y originales. Creo que nuestra idea, que debe ser basada por un manifiesto filosófico, es una nueva prehistoria, sin que neguemos ninguna de las experiencias de la cultura ni ninguno de los llamados progresos de la civilización del siglo XX. No descuidó su amistad con Beltrán de Heredia y con Gullón, por cuyas gestiones el gobernador le encargó el cartel para las cuevas de Altamira, que se publicaría en español y en francés. Palencia no viajó a Santillana. Sí lo hizo Ferran, que escribió el prólogo para la exposición que Matías Guerit expuso en el saloncillo del diario Alerta, y que Gullón consideró que bien podría ser el manifiesto para esa primera escuela. Este es el folleto. Os quedáis en mente con este dibujo, y os voy a pasar algunas imágenes. Esta la recordáis, que os he dicho quimeras en las fotos de Winning Hume, que estaba con Marianne y estaban pintando, ¿no? Estas son las obras. He querido no editarlas, sino estas están en la colección Instituto Cultural de Cabañas, en Guadalajara. Si os dais cuenta, no sé si se percibe, están rotas, se tuvieron que restaurar, porque en un ataque de cólera Matías las rasgó. Y he querido también, ¿no?, un poco dejar en la fotografía la imagen de la conservadora cuando nos las estaba mostrando, ¿no? Matías Guerit cambiaba de opinión. De hecho, casi un año más tarde de contarle todo esto a Eugenio d'Ors, que bueno, Picasso lo justo, y que Paul Klee, fíjate tú, los niños, bueno, pues casi un año más tarde dice lo contrario, en una carta a Westerdal, a Eduardo Westerdal, en una carta del 25 de junio del 49. Y le dice, mira, yo he pintado figuras próximas a las prehistóricas sin haber visto las cuevas. Todo esto por intuición. Es un estilo personal mío, y desde luego yo me considero hermano de aquellos prehistóricos en sentido moderno. En la misma carta niega cualquier influencia con algo que queda claro, y era con la influencia y la relación con Miró. Sí que ya admite la influencia de Paul Klee y reconoce la inspiración del arte de los niños y de los grafismos callejeros. Por supuesto, nada dijo de la influencia de Palencia ni de Ferran, que tan importantes fueron. Y vuelvo a repetir que está claro que para conocer las manifestaciones prehistóricas no hace falta meterse en la cueva. d'Ors, yo creo que nunca se metió en una cueva. Bastaba con los repertorios y con las revistas. ¿Y dónde las vio? Pues en las bibliotecas de Ferran,
y en la biblioteca de Palencia, que lo tenía todo. Lo que sí que insistió, y ahí sí que lleva razón, es que lo que había descubierto en Santillana fue el lugar del hombre nuevo, lo que supuso un cambio en su obra, donde el caos cedía a la presencia de seres en armonía con el cosmos. Estas son las obras que realizó en agosto y que expondría en el Saloncillo Alerta. Esta está en el Reina Sofía. Aunque débil de planteamiento, Beltrán de Heredia y Ricardo Bullón consideraban que se daban las condiciones para organizar el proyecto de la Escuela de Arte que proponía Matías, ¿no? Y a finales de septiembre se lo comunicaron al gobernador, que estaba por la labor de promocionar todo aquello que fuera bien para Santillana del Mar. Y por lo tanto no dudó, pero no dio el visto bueno al presupuesto hasta casi un año después, ¿no? Desde que Matías Guerit le había avanzado algo del plan que estaban organizando para convocar una reunión cerca de las cuevas de Altamira con la asistencia de Atendez, Miró, Brac, Maeg, Mur, Gas, Ferran, Gullón, Santos Torroella, Quizardos y al que también estaba invitado Eduardo Westerdahl en Canarias, que se había quedado ajeno a todo, hasta el punto de, después de 13 años, decirle a Miró: ¿tú te acuerdas de mí? Y Miró le contestó: ¿cómo no me voy a acordar de ti si trabajamos en Gaceta de Arte? O sea, 13 años, sin decirse nada, totalmente aislados. Al recibir esas cartas, imaginaos, ¿no? Westerdahl le confesó que estaba esperando sus noticias como si fuera lluvia en las ascuas que estoy pisando. Me acuesto y me levanto con el plan de Altamira como si estuviera viviendo en una ciudad desconocida. Guerit podía contar con su colaboración, con su entusiasmo y con la discreción que a todos estaba pidiendo. La activa correspondencia que mantuvo diaria. No os podéis imaginar la cantidad de cartas que existen entre unos y otros, diarias, con una peculiaridad, y es que en cada carta Matías Guerit cuenta a cada uno lo que sabe que ese uno quiere escuchar. Por tanto, cuenta cosas diferentes, nunca es lo mismo, sino los conoce perfectamente, y ahí está cómo hace ese núcleo, hasta ese punto que llega a exclamar: ya estamos todos en la tribu. Pronto llegan malas noticias, y las malas noticias es que la presencia extranjera tan importante para Matías Guerit, porque eso es lo que iba a dar pues todo el auge internacional, ¿no?, a su proyecto, pues se va a reducir a Sartoris, y Miró no va a acudir porque no tiene ningún interés, y desde luego el resto de los invitados, ni Moore, nadie tiene ningún interés de venir a España a este proyecto. El 17, y es que además él tenía un problema porque no tenía contrato de trabajo, Matías Guerit, y entonces tenía que salir de España, y ninguno de los amigos le iba a contratar. Por tanto, consiguió que lo contrataran como profesor de arquitectura en la escuela nueva que se iba a fundar en Guadalajara, en Jalisco. Y tuvo que embarcar, después de muchas demoras, el 30 de agosto del 49, sin poder asistir a la primera semana en Santillana del Mar. No obstante, el 17 de septiembre, desde el barco, manda un telegrama a la atención de Gullón para su lectura en Santillana del Mar, y otro a Santos Torroella. Y a Santos Torroella le dice: ¿sabes si ha leído mi telegrama? Y en ese telegrama decía lo siguiente: sintiéndome unido con Reunión Escuela de Altamira, transmite mi entusiasta adhesión. Propongo redactar libros sobre Altamira y arte nuevo y colocar artículos en prensa internacional. Propongo fundar en Santillana una sala museo de obras exclusivamente arte vivo dirigida por comité. Propongo discutir problemas propagación de arte moderno en España para despertar interés público en los coleccionistas. Deseo gran éxito y conformidad fraternal
para justificar próximas reuniones. Todos estos puntos fueron los que se realizaron en las 2 semanas. Todos y cada uno de estos puntos. Él no estaba. Y por supuesto este telegrama no se leyó. Sí que se le recordó. Este es el programa de la primera semana donde aparece lo que os he comentado antes del folleto, ¿no? de la exposición que había realizado en Alerta y utilizaron, ¿no? No leyeron el telegrama, sí que lo recordaron y la primera sesión tuvo lugar la inauguración en las cuevas de Altamira y Gullón fue el encargado de leer bueno, pues todo el contenido que iba a haber en las intervenciones. No leyó el telegrama, pero sí que recordó a Matías Guerit y le agradeció haber sido, que gracias a él, ¿no?, fue que se reunían, ¿no?, que se reunieron en 1949 entre el 19 y el 25 de septiembre. De lo que se trataba era de hablar de arte contemporáneo relacionado con el arte de Altamira. Ver los vínculos que podían existir entre el arte moderno y el arte prehistórico. Y se enfocó repentinamente hacia la abstracción, por considerar que el arte de Altamira era lo más puro y que hasta hacia ese arte es lo que tendrían que derivar. Hubo discusiones, no os podéis imaginar. En las actas queda claro que no se ponen de acuerdo. Y entonces, bueno, pues Ferran dice, bueno, pues puede ser porque no estamos utilizando los términos adecuados y por eso no llegamos a un orden. Pero claro, también podían pensarse que era necesario, casi como ocurre en la segunda semana, se dan cuenta de que no controlan una terminología que les ponga a todos en común, para saber de lo que están hablando, porque realmente no saben muy bien de lo que están hablando, son cosas nuevas, o olvidadas quizás, algunas de ellas estaban olvidadas desde la vanguardia, ¿no? Ya no sabían de qué. Y aparte la abstracción estaba tomada en un plano espiritual que no casaba muy bien con lo que estaban pretendiendo, pero que sí que lo hilvanaban con el arte prehistórico. En 1950 se publica la revista Bisonte, el único número. Empezaron la idea de publicarse muchas ediciones, monografías, ¿no?, a cargo de los integrantes, que esa era también una de las ideas de Matías Guerit, de los miembros que participaron en las 2 semanas, ¿no? Al final es que fue costosísimo y se editaron algunas, pero no todas. En el archivo Santos Torroella aparecen las fotografías, en este álbum aparecen las fotografías de los semanistas que participaron en las 2 semanas. No sé cómo se ven. ¿Lo veis bien, más o menos? Esto ya es la segunda semana. Yo me sé que es la segunda semana porque aparece Baumeister, que sí que acudió a la segunda semana, ¿no? Y había conferencias y discusiones. Las discusiones estaban siempre se tenía lugar en el parador del Gil Blas y ahí en la cabeza está Baumeister, ¿no? Aquí vemos a Sartoris, que fue el presidente de la segunda semana, el arquitecto italiano, con Llorens Artigas. Y aquí está Alberto Sartoris con Ricardo Gullón y Luis Rosales, que Luis Rosales llegó un momento en que dijo, vamos a ver, ¿por qué no hacemos un diccionario con todos esos términos que no controlamos y somos capaces, ¿no?, de identificar todo eso que queremos decir, pero que parece que es imposible? Sartoris quitó importancia, dijo, no, si aquí no somos ni escuela, ni pretendemos dar lecciones a nadie, sino situar una serie de conceptos, ¿no? Pero la verdad es que la situación no era nada fácil, sobre todo teniendo en cuenta de que eran personas que
ideológicamente incluso tampoco eran afines, intergeneracionalmente tampoco, o sea, ahí había estaba Ángel Ferrán por un lado y estaba Luis Rosales por el otro, no sé cómo se llevarían, pero que desde luego pertenecían a dos momentos. Y aquí está Stubing, es el pintor Tony Stubing, que vivía en Madrid desde hacía bastantes años, el inglés Tony Stubing, ahí posando delante de las cuevas que ya veis con las pintadas, la publicidad de diferentes negocios en Santillana del Mar en la entrada. De las dos primera y segunda semana, la tercera semana no fue posible porque el gobernador tuvo un accidente de tráfico y además por influencia pues, de otras personas que no les encajaba muy bien esto que estaba ocurriendo en lo que se estaba discutiendo y demás, bueno, pues, y que además era muy costoso, todo aquello se diluyó. Pero Gullón, con la intención de que no se acabara ese proyecto, tuvo una idea y es que se juntaran en Madrid para reunirse, ¿no? Para reunirse y charlar coincidiendo con la primera Bienal Hispanoamericana. Y de esa tercera reunión se publicó una notita mínima en la revista Número de Italia. Vuelvo otra vez, antes ya estoy acabando, ya para las conclusiones. Llorens Artigas. Los nuevos prehistóricos. Hay 4 cuadernos fundamentales para la historia del arte en la posguerra. Son también de la colección de artistas nuevos. Estos están editados por Palma. Cuando Palma deja de publicar estos cuadernos, en el 49, coincidiendo con que Guérit se marcha a México, Tomás Herál y Casas, el aragonés Tomás Herál y Casas, retoma su colección. Y la retoma dedicando a su amigo Federico Coms la primera elegía a un amigo muerto que fue fusilado pues, al comienzo de la guerra. Tenía 18 años Federico Coms. Es mi Federico de Aragón. Lo podéis ver también luego, si queréis, el cuaderno. Y recuperó un proyecto que no pudo ser, y es el de Maruja Mayo, que eran las arquitecturas minerales que estaba previsto celebrarse en Zaragoza, pero que no pudo ser porque, bueno, por la guerra. Y entonces justamente se presentó en Madrid, pero a partir de ahí ya no pudo viajar. ¿Qué es lo más importante de todo esto que os he contado? Bueno, pues el papel que tuvo Matías Guérit, por ser ajeno a unos y a otros, y él tenía un interés, que era llevar a cabo sus proyectos, pero no tenía ninguna motivación política, ni con unos ni con otros. Lo que sí que quería era unir a quienes más sabían sobre los temas, y los encontró. Y gracias a esos encuentros, bueno, pues surgió la Escuela de Altamira, y la Escuela de Altamira es el germen en el que se vuelve otra vez a discutir de arte contemporáneo. ¿Bajo el signo de Altamira? ¿Bajo el signo de lo primitivo? Sí, pero sobre todo se vuelve a hablar de lo abstracto. ¿De lo abstracto desde el punto espiritual? Sí, pero es que en el 53 va a cambiar todo. Y ya la abstracción va a tener otro nuevo enfoque que a partir de ese momento, y ya nos vamos al paso, pues no tiene nada que ver con lecturas espirituales. Y como creo que me he ido de tiempo y no prefiero que si tenéis cualquier pregunta o cualquier cuestión, me la hagáis. He querido terminar con esta obra de, El monumento para el hombre de Altamira, de Matías Guérit, que era, bueno, pues también un monumento para el hombre nuevo, ¿no? Para una nueva posibilidad que ocurrió en España de la mano de Altamira
en los años finales de los 40. Antes hubiera sido imposible.